En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 14 de diciembre del 2022, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 19 al 23, donde dice que en aquel tiempo Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Y los hombres se presentaron ante él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti a decirte: ¿eres tú el que va a venir, o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, de achaques y de malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo: vayan y anuncien a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nuestra historia, o la historia en sí, es el lugar del encuentro con Dios. Pues, si nos ponemos a pensar, la vida del pueblo es el lugar y espacio de una revelación. Así como un individuo cualquiera progresa con el paso del tiempo, así el pueblo judío también maduró su concepción de Dios. Esto es algo que muchos ignoran y olvidan, hermanos. La revelación supone un proceso de maduración. Es decir, hermanos, Dios se ha mostrado o se va mostrando lentamente, y esta progresión de poco en poco nos ayuda a madurar en la fe. Pues podemos ver que el pueblo de Israel en un principio se sintió ese pueblo exclusivo y de propiedad netamente de Dios, el cual pues obviamente en lo largo del Antiguo Testamento podemos ver que combatía contra las naciones a favor de su hijo, que era Israel. Sin embargo, hermanos, las experiencias le hicieron consciente de que Dios lo es de todos los pueblos, no solamente de Israel, y que así como Israel añora la salvación, añora la liberación, añora la vida plena, del mismo modo también los demás pueblos esperan la salvación que solo puede venir del único y del grande que es Dios. El Dios, ese Dios que creó todo cuanto existe, hermanos, y que lo creó sabiamente y sobre todo lo hizo con amor y con un proyecto de bienestar para cada uno de los pueblos, sin excepción. Sí, hermanos, y es el Hijo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, que no solo el que cumple el destino de Dios para con todos los pueblos, sino que es la luz, es la esperanza y fuente de bendición para todos los hombres y de todos los pueblos y de todos los tiempos. Pues, hermanos, Dios mira por todos los hombres, por ti y por mí, sin excepción. No solo por algunos, no solamente por el sacerdote, por el papa o por miembros de las parroquias, no, por todos. Dios no tiene exclusividad, hermanos, ni se preocupa solamente por los buenos o por los que son de su entorno, por los suyos, porque todos los hombres son de Él, son suyos. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que tener bien en cuenta que solo Él solo vela, Él nos cuida, Él nos protege a cada uno de nosotros. Y la esperanza de Israel de ver que Dios se hace presente entre los hombres se muestra como un don de Dios, hermanos, como una lluvia que baja del cielo y como el alimento que brota del campo. Y es algo, hermanos, que no se consigue por las propias fuerzas o capacidades, sino que todo verdadero don y bendición procede de Dios. Y esta reflexión, hermanos, es lo que nos dice hoy en el libro de Isaías, cuando dice que Él es el Señor y no hay otro más que Él. Amén. Y esto trae a colación bastante con el Evangelio de hoy. Y en este Evangelio de hoy nos podemos preguntar también, quizás, como lo hizo Juan: ¿quién eres tú, Jesús? Hoy día podemos preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Eres aquel hombre? ¿Eres el profeta? ¿Eres el maestro? ¿Eres el ungido de Dios? ¿Eres el salvador de la humanidad? ¿Existes verdaderamente?
Te podemos encontrar. ¿Dónde estás, Señor? Te podemos reconocer. ¿Eres tú la esperanza que no defrauda? ¿Eres tú la clave de las contradicciones? ¿Eres tú para todos o solamente para algunos? ¿Eres tú el que asombra y nunca decepcionas? ¿Eres tú quizás por ahí ese asidero y ese que da fortaleza a los débiles y a los indefensos? ¿Eres tú quizás, Señor, ese consuelo para los angustiados y deprimidos? ¿Eres tú el Señor de señores? ¿Eres tú de verdad hermano y amigo, como se dice, el que nunca abandona? ¿Eres tú ese amor verdadero? ¿Eres tú justicia para los condenados? ¿Eres tú ese pan para los hambrientos que cada día sufren? ¿Eres tú gozo para los tristes? ¿Eres tú en verdad, Señor, la esperanza para aquellos pobres y desahuciados que viven ya sin esperanza? ¿Eres tú aquella luz para los ciegos? ¿Eres tu salud para el enfermo? ¿Eres tu vida para el que muere, Señor? ¿Eres tú ese Señor verdaderamente el que es necesario? ¿Eres tú la salud y la vida? ¿Eres tú el camino y la verdad y la fuerza para caminar en el día a día? ¿Eres tú el sentido del sinsentido, Señor? ¿Eres tú las tinieblas y las sombras? ¿Eres tú el que enjuaga, el que seca aquellas lágrimas de los que necesitan? ¿Eres tú, Señor? Nos podemos hacer muchas preguntas como lo hizo Juan. ¿Eres tú, Señor? ¿Eres verdaderamente tú el que al pobre le das todo y lo enriqueces plenamente? ¿Cuántas preguntas podríamos hacer? ¿Eres tú, Señor, realmente? ¿O eres un sueño solamente? ¿Eres tú ese hombre de verdad? ¿O solamente eres algo que se vive fingido por ahí? Y podríamos decir tantas preguntas más, hermanos, como ¿eres tú el que verdaderamente da alegría al vivir? ¿Eres tú la fuerza que nos mantienes vivos? ¿Eres tú el amigo del alma? ¿Eres tú el crucificado que no morirá jamás? ¿Eres tú verdaderamente esa esperanza contra toda desesperanza? ¿Eres tú el amor de amores? Tantas cosas, hermanos. ¿Eres tú el Señor y tenemos que seguir esperando? Pues, hermanos, nos podemos a pensar que todo el misterio de Jesús siempre será un interrogante para el hombre. Y sobre todo para ese hombre que busca encontrar respuesta en la palabra de Dios a partir de las acciones y del mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Siempre seremos buscadores eternos de la verdad profunda que nos enseña aquel hombre que fue capaz de partir la historia humana y que con su mensaje ha confortado nuestras más profundas actitudes humanas, hermanos, y nos orienta a vivir de otra manera, con esa promesa de vivir a la manera de nuestro Señor Jesucristo, que es un camino de auténtica plenitud humana, hermanos. Amén. Pero también podemos ver que Jesús no responde directamente a los discípulos de Juan el Bautista sobre su misterio, más bien se remite a sus obras, donde le dice claramente: vayan y anuncien a Juan que está en la cárcel lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan y lo que ustedes son testigos. Pues mis obras se revelan cuando se reconoce que los ciegos ven, los tullidos caminan, los leprosos quedan limpios de enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan y los más pobres se les anuncia el Evangelio de Dios. Hermanos, podemos ver que Jesús siempre evitó hablar de sí mismo, siempre evitó decir: bueno, pues yo soy así, por eso hago esto, sino que puso siempre por delante sus obras, del cual viene a ser un testimonio. Ese testimonio cuando queremos indagar sobre una persona, sobre cualquiera, hermanos. Y esto nos permite abrir un poco más. Si nosotros queremos ver las actitudes de las personas o sus obras, pues miremos como tal, miremos sus obras de conversión, miremos su testimonio de vida, de lo que fue en su pasado y de lo que es ahora. Miremos los frutos que han dejado en otras personas, ya sea quizás de un gobernante, de un político, de un maestro, de un periodista, del mismo sacerdote, de un empresario, de un empleado público. Tu vida, mi vida. Amén. Mira a una persona, evalúa a una persona por sus obras, pero obras de amor, hermanos, por sus obras de bondad, por sus obras de luz, por sus obras de misericordia y justicia frente a los demás.
Amén. Y después le dirá a los discípulos de Juan el Bautista que después de conocer a Jesús, qué dichosos aquellos que no se escandalicen de Él. Y hermanos, esto lo decimos porque sentimos temor de seguir a Dios o pensar como los apóstoles. Lo que propone es muy duro y muy exigente. Me escandalizo, me echo para atrás, como dijeron en aquel entonces los apóstoles. Es muy fuerte lo que me estás proponiendo. No soy capaz de esas exigencias evangélicas por las que tú planteas. No, es muy duro, yo no puedo perdonar. Es muy drástico lo que tú me estás pidiendo de dar amor, de dar servicio. No puedo, vivo apegado a los bienes materiales. Pues Jesús, hermanos, anticipándose a esta respuesta humana, afirmará y te dirá: dichoso aquel que no se escandalice, dichoso aquel que no se desanime, dichoso aquel que no se le rompe el alma pensando que seguir a Jesús le compromete demasiado la vida. Pues es principio, hermanos, y es un principio en verdad en cada uno de nosotros que tenemos que tener en cuenta. Pero son tantas las bendiciones que vamos a recibir producto de ella, que no hay motivo para el miedo, hermanos. No hay motivo para el desánimo, no hay motivo para el escándalo, no hay motivo para que te escondas. Amén. En resumen, hermanos, en este mundo que vivimos, en este mundo de la posmodernidad, en este mundo de la tecnología, de la gran ciencia, en este mundo fragmentado por el pecado, no falta aún por ahí entre nuestros hermanos quienes se pregunten si realmente Jesús es el Mesías enviado por Dios para salvar su pueblo. Hermanos, el hambre, la guerra, el egoísmo, la muerte, la pandemia perecerán muchas veces ser aún los tiranos que oprimen al mundo. Este pasaje, hermanos, de la Escritura, sin embargo, nos presenta la realidad de todos aquellos que se han acercado a Jesús, de aquellos ciegos que ven, de aquellos mudos que no hablaban, pero ahora hablan sin temor y evangelizan con fe, aquellos paralíticos que caminan, aquellos paralíticos que vivían paralizados con su vida, apegado al mundo, y hoy día libres por el Señor, pues viven en paz y son verdaderamente alegres. Sí, hermanos, si el mundo continúa siendo tiranizado por el pecado y sus consecuencias, es porque no nos hemos acercado a Jesús y no nos hemos arrepentido. Es porque no hemos visto que nuestra vida actual se está conduciendo al fracaso y a la verdadera lamentación. Es porque verdaderamente no hemos dejado que nos sane y nos libere Él. Muchos, tú y yo quizás por ahí permanecemos a distancia, simplemente como meros observadores, muchas veces lamentándose de sus dolencias y de sus esclavitudes. Yo soy así, pobre de mí, tengan compasión de mí, yo sufro, vivo en mi soledad, vivo en mi enfermedad, lamentándonos. Pues hermano, hermana, Dios nos ha ofrecido la salvación y la vida del reino por medio de Jesús, pues solo Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dijo. Para eso, hermanos, hoy te digo, acércate a Jesús y deja que Él te sane, deja que Él te libere, para que así te puedas convertir tú también en ese testigo de que ya no hay nada que esperar, ya no hay que esperar a nadie más. Pues en Cristo Dios nos ha dado la libertad y la verdadera paz. Señor, ayúdame a ser verdadero discípulo tuyo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.